Buenos días. Continuamos con la unidad 4 y lo primero que vamos a ver es el concepto de introducción al contraste de hipótesis, el test apareado, el t-test apareado, ¿vale? ¿Qué quiere decir el contraste de hipótesis? Imaginemos la comparación de dos grupos y hablamos de una variable continua, y la comparación de dos grupos pueden ser grupos apareados. Tenemos dos situaciones muy claras a la hora de comparar: apareados, que son comparaciones apareadas, o frente a comparaciones o grupos independientes. Vamos a ver, concepto de que los grupos estén apareados tiene que ver, por ejemplo, cuando tomas datos antes y después. Control de la presión sanguínea. Tú tomas el dato ahora, pones un tratamiento y después, cuando acaba el tratamiento, le vuelves a tomar el dato de la presión sanguínea. Es la misma persona, ¿vale? Y se la tomas antes y después, ¿vale? Esos son ejemplos de datos apareados, de comparaciones apareadas. El antes frente al después. ¿Se entiende el planteamiento de datos apareados? Frente a una comparación en que a un grupo le aplicas un tratamiento y a otro grupo le aplicas otro tratamiento, ¿vale? Que serán cuando son independientes. Es decir, que cuando compares dos medias hay que saber si son medias apareadas o medias independientes, porque dependiendo de si son apareadas o independientes se hace de una manera o se hace de otra manera. ¿Se entiende clara la diferencia entre datos apareados? Datos apareados siempre son la misma persona, el mismo individuo, se les mide antes y después. Antes del tratamiento, o llega y lo ves que está enfermo, le aplicas el tratamiento y ves si ha respondido al tratamiento. Tienes dos puntuaciones, antes y después. En cambio, cuando son independientes, tienes dos grupos. A unos les aplicas un tratamiento y a otros les aplicas otros tratamientos. Son independientes. En el dato apareado hay una cosa que depende, que es el mismo individuo. El mismo individuo se le aplica la puntuación antes y la puntuación después. ¿Se entiende la estructura de las comparaciones de medias? Bien. Por ejemplo, en independientes, imaginar que planteáis fumadores frente a no fumadores. Son dos grupos, uno de fumadores, otro de no fumadores. ¿Vale? Estas son la estructura. ¿Por qué aparear? ¿Por qué te interesa hacer estudios apareados? Primero, porque, entre comillas, cada observación actúa como control. Tú estás eliminando el efecto, el ruido, el efecto de confusión, porque lo mides sobre la misma persona, ¿vale? El efecto de un tratamiento, si tú lo mides antes y lo mides después sobre la misma persona, no hay efectos añadidos que son distintas personas. Es a la misma persona, le aplicas antes y después, ¿vale? Es decir, por eso se empieza haciendo estudios apareados.
Bien, un ejemplo de antes y después. Antes y después. Tenemos mujer entre 16 y 49 años, premenopáusicas, y que han empezado a tomar la píldora anticonceptiva, ¿vale? Y se miden sus presiones sanguíneas, se mide su presión sanguínea al principio, antes de comenzar el tratamiento, y pasados 3 meses. ¿Se entiende el escenario? Tomo la presión sanguínea al principio y tomo la presión sanguínea pasados 3 meses. Tenemos 10 mujeres. N igual a 10. N igual a 10. La meta del estudio, el objeto del estudio, es ver si hay cambios en la presión sanguínea asociados al uso de la píldora. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Usar la píldora anticonceptiva me aumenta la presión sanguínea. ¿Qué es lo que hago? Cojo a 10 mujeres, empiezan a tomar la píldora, les mido la presión sanguínea antes y les mido la presión sanguínea después, ¿vale? Aquí tenéis los 10 datos, ¿vale? La primera paciente la tenéis aquí. Esta es la primera paciente, tenía una presión de 115 y después de ese periodo de 3 meses, su presión de 115 ha aumentado a la presión de 128. El after before, el antes, el después antes, la diferencia. ¿Cuál es su diferencia? Este de sub i, si este es x, este es x2 y este es x1, pues el d sub i es x2i menos x1i. ¿Todos tenéis claro que de las dos conjuntos de datos obtengo un único conjunto? Obtengo el conjunto de las diferencias. Cuando son datos apareados, lo habitual es que esos datos se colapsan en una única variable, que es la variable diferencia, porque el sujeto es el mismo, ¿vale? Entonces, fijaros que la media antes era 115 de media, 115,6, y la media después es 120. La diferencia, esto es D barra, que es la suma de los D sub i partido por n. ¿Se entiende que D barra es la media de las diferencias? Bien. Tenemos una media de 4,8 y una desviación típica de las diferencias sobre este conjunto, se calcula su desviación típica. Calculas la media y la desviación típica sobre las diferencias, ¿vale? Bien. Aquí tenéis. Entonces, en resumen, lo que pasa cuando tienes datos apareados es que los dos conjuntos finalmente se colapsan en una única variable. En vez de tener un antes y un después, tienes una variable que es la diferencia, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Pasado un tiempo, ¿qué es lo que me pasa? ¿Vale? Entonces, vamos a... ¿La pregunta cuál era? La pregunta era, ¿hay cambio en la presión sanguínea? ¿Vale? A la vista, la primera pregunta que os quiero hacer es, aquí hay 10 pacientes, les he tomado la presión antes
han estado 3 meses tomando la píldora anticonceptiva, a los 3 meses le vuelvo a tomar la presión y resulta que la media es 120. Tenemos una diferencia positiva de 4,8. ¿Vale? ¿Se entiende lo que digo? La pregunta importante ya sabéis cuál es. ¿Puedo decir con suficiente fuerza que el uso de la píldora aumenta mi presión sanguínea? Eso es a lo que vamos, pero lo que estoy intentando transmitir, que es que la estadística, lo que vamos a hacer a partir de ahora es ayudar a tomar decisiones. Una vez que observas los datos, vamos a ver si esos datos tú puedes concluir, porque a la vista, si solo ves esto, de entrada solo estás viendo la media. El intervalo de confianza, que es lo que vamos a hacer ahora en primer lugar, lo que añade a las medias es la variabilidad, ver si los datos esos son muy variables o son poco variables, ¿vale? Pero de entrada, si solo mirásemos las medias, si solo miras las medias, ¿qué te están diciendo las medias? Que aumenta, ¿vale? Todos tenéis claro que si hiciese otra muestra de 10 pacientes, esa media que acabo, o esa diferencia, podría ser negativa, porque es aleatoria, depende de la muestra elegida. Eso es lo que quiero transmitir también, es decir, la media que estáis observando es la media concreta, la realización de una media de una muestra concreta, ¿vale? Entonces, lo que vamos a intentar explicar ahora es cómo, basándote en muestras, puedes tomar decisiones que sean generalizables a toda la población, ¿vale? Entonces, efectivamente, lo primero que vamos a ver es la aproximación por el intervalo de confianza. El intervalo de confianza, la pregunta es si la mu sub d, es 0. Esta es nuestra pregunta. ¿Se entiende lo de mu sub d? La media de la diferencia. La media de la diferencia para toda la población que usase la píldora anticonceptiva durante 3 meses es 0. ¿Qué pasa si es 0? Si realmente fuese 0, querría decir que el uso de la píldora anticonceptiva no aumenta la presión sanguínea. Pero ¿qué pasa si realmente no es 0? Pues quería decir que arreglar un problema, pues, te genera otro, ¿vale? El intervalo de confianza, como sabéis, el intervalo de confianza para mu al nivel 1 menos alfa, sabéis que es x media más menos tn menos 1 alfa medios s raíz de n. Ese es el intervalo de confianza. En nuestro caso, n es 10, n menos 1 es 9. Estamos hablando de un intervalo de confianza al 95%. Si estamos trabajando al 95%, alfa será 0,05, alfa medio será 0,025, ¿vale? Por tanto, mi T9 0,025, porque la media de la diferencia es 4,8. La desviación típica es 4,6. La n es raíz de 10. Solo me queda el punto crítico. El punto crítico, si os vais a las tablas, T9 en esta fila está en esta fila,
0,025 aquí. Si no me he equivocado, es 2,2622. 2,2622. Este valor es 2,2622. Este valor de aquí sería 2,2622. Este valor de aquí sería 2,2622. Y este valor de aquí sería 2,2622. El intervalo me sale entre 1,5 y 8,1. El intervalo para mu al nivel 0,95. ¿Qué significa ese intervalo de confianza que está entre 1,5 y 8,1? ¿Qué significa el concepto matemático de intervalo de confianza? Que si repitiésemos ese proceso 100 veces, en 95 de esas ocasiones el intervalo no estaría dentro. Como yo tengo este intervalo, ¿cuál era mi problema? Mi problema era mu sub d igual a 0. El parámetro 0, que la diferencia sea 0, ¿está en el intervalo? No está. Es decir, este intervalo, ¿qué ventaja, qué es lo que tiene de bueno? Que tiene en cuenta la variabilidad. Tiene en cuenta la variabilidad. Y al tener en cuenta la variabilidad, ya que sean 10 o que no sean, ya te da igual. Está teniendo en cuenta el tamaño muestral. Está teniendo en cuenta el tamaño muestral. Está teniendo en cuenta la confianza. Lo que estamos diciendo es que al 95%, lo más seguro es que el 0, el 0 no está. Porque yo al finalmente, ¿cuántos intervalos voy a hacer de normal? 1. Yo hago este intervalo. El valor me sale entre 1,5 miligramos de mercurio y 8,1. ¿Qué me está indicando el intervalo de confianza? Que lo más seguro es que el 0, que tengo una confianza del 95% de que el 0 no está en el intervalo. ¿Vale? Entonces, como tengo una confianza del 95% de que el 0 no está en el intervalo, yo ahora ¿qué puedo decir ya? Estoy diciendo ya, oiga, que tomar la píldora durante 3 meses aumenta la presión. Los datos me dicen que están aumentando la presión sanguínea de las mujeres que la usan. Porque para que no la aumentase el intervalo de confianza, ¿a quién tendría que contener? Al 0. ¿Se entiende ese planteamiento? Que es un planteamiento, no es exactamente la media, que sería utilizar este valor, sino que estás utilizando la distribución en el muestreo de la media. ¿Vale? Ahora, el 0, que lo tenéis aquí, el mu sub d igual a 0, no está en el intervalo de confianza. Aquí está tu intervalo de confianza. Aquí está tu intervalo de confianza. Intervalo para mu al 0,95. Y el 0 no está dentro. Como el 0 no está dentro, tú ya empiezas a tener evidencias de que la cosa no va por los caminos que deberían ir. Ahora, ¿esto qué significa? Que el número no está en el intervalo. Ahora, que no esté en el intervalo sugiere que el cambio en la presión sanguínea pues no, es algo más de 0. Es positivo. Está cambiando la presión sanguínea por tomar la presión. ¿Vale? Esto es lo que llamaremos después, cuando entremos en lo que llamaremos estadísticamente significativo.
estadísticamente significativo será porque está aportando significación, está diciéndote cosas que no esperabas, ¿vale? Bien, también deciros que la estadística no es la panacea. Ese cambio de la presión podría deberse a otras causas, no al uso de las píldoras anticonceptivas. Podría incluso ser debida a cambios por el estrés de las pacientes. ¿Se entiende eso? Que no hay causa-efecto. Nosotros lo que hacemos es medir el antes, medir el después y decir, oiga, aquí hay diferencia. Ahora, si no hay cambios de tiempo, no hay cambio de estrés, no hay no sé qué, pues es posible que sea de la píldora. Pero de entrada, nosotros lo único que podemos decir es, hay cambio significativo en la presión sanguínea, punto. Hasta ahí puedo leer. No podéis plantear que ese cambio de entrada ya es causa de que estás tomando la píldora. Tiene muchas posibilidades de que sea eso, pero no lo puedes decir solo con la observación única y exclusivamente de la presión sanguínea. Pero comparando esta comparación con otra entre mujeres, si hacemos esa misma comparación con mujeres que no están tomando la píldora, correcto, 3 meses antes, 3 meses después, correcto. Eso es lo que pone. Si hacemos esta comparación con un grupo control de gente que no está tomando la píldora y que le mides el antes y el después y efectivamente ves que no hay cambios de presión por otros factores externos, entonces sí que le podrás asociar ese cambio a la píldora. Pero para eso, aquí también lo pone, un grupo control de mujeres comparables que no estén tomando la píldora, se les toma la presión antes y después para que te sirva de comparación, ¿vale? ¿Se entiende el planteamiento del problema? Bien, si se ha entendido eso, vamos a explicar los test de hipótesis estadísticas. El test de hipótesis estadística es un juicio, vosotros habéis visto muchas películas de juicios en la tele, por tanto va a ser fácil seguir el test de hipótesis estadísticas porque es un juicio al más puro estilo americano, ¿vale? Las dos primeras hipótesis, en un juicio tenemos una hipótesis H0 que vamos a poner inocente y una hipótesis H1 que vamos a poner culpable. Esta es hipótesis nula y esta es hipótesis alternativa. En nuestro caso, H0 es mu sub d igual a 0, H1 mu sub d distinto de 0. Es decir, lo primero es, vamos a hacer un juicio, hipótesis nula, mu sub d igual a 0. Mu sub d igual a 0, todos tenéis claro que es, no hay cambio en la presión sanguínea por tomar la píldora. H1, alternativa, mu sub d distinto de 0. Mu sub d distinto de 0 es, en analogía al juicio de las películas, culpable. H0 es inocente, ¿vale? Entonces, todo el test de hipótesis estadísticas está basado en los conceptos del juicio, ¿vale? Entonces,
Lo primero que se dice en un juicio, ¿qué es? Hay una primera cosa, la primera cosa de todas es la hipótesis ¿de qué? De inocencia. En todos los juicios se supone alguien es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Eso es en todas las películas. Es el H0. Entonces, la primera hipótesis es suposición de H0 es cierta. Que se entienda bien lo de que significa que H0 es cierta. H0 es cierta es, supongo que eres inocente. En nuestro caso, estaremos diciendo que mu sub d, suponemos que mu sub d es igual a 0. Porque lo hacen así también todos los sistemas. Todos los sistemas, lo primero que se hace es garantías. Yo voy a suponer que eres inocente. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso de un juicio, una vez se supone que eres inocente. 2. Habitualmente se formulan hipótesis. O, dicho de otra manera, se leen los cargos. Se leen los cargos. El Estado contra... Usted es acusado de... Usted es acusado de... Eso es H1. En nuestro caso sería... Señores, se le acusa de que la media de la diferencia de tomar la píldora tras 3 meses aumenta la presión sanguínea en contra de la compañía farmacéutica. ¿Se entiende la hipótesis nula y la hipótesis alternativa? Y estamos, repito, partimos siempre de la hipótesis de que estamos suponiendo que eres inocente. Y mientras no se diga lo contrario, tú eres inocente. ¿Qué es lo siguiente que pasa en un juicio? Una vez que se formulan las hipótesis y se leen los cargos, ¿qué es lo siguiente que pasa en las... ¿Qué le pasa? Normalmente el señor fiscal aparece allí con el montón de pruebas. ¿Sí o no? El señor fiscal trae las pruebas. ¿Quiénes son las pruebas? 3 pruebas. Las pruebas, en nuestro caso, datos observados en la muestra. X media, S y N. Todos tenéis claro que el fiscal dice, oiga, aquí están mis datos. Mis datos son la media, la desviación típica, este tamaño muestral. Esto es lo que yo veo. ¿Vale? Habitualmente, una vez que se presentan todas las pruebas, el defensor discute cuáles son las... El defensor, ¿qué es lo que diría? El defensor lo que diría, el fiscal presenta estas pruebas. El defensor lo que diría sería, no, es que la muestra no es aleatoria. Es que usted ha elegido gente que tiene tensión. Es que el tamaño de la muestra es pequeño. Estos serían los alegatos del abogado defensor. Estaría diciendo, entre comillas, que el procedimiento no se está haciendo como se tiene que hacer. ¿Me seguís? El fiscal garantiza
garantiza la aleatoriedad de la muestra. ¿Cuántas películas hemos visto que se anulan pruebas? No vale a que el policía llegue allí y mete la droga en casa del culpable para que lo pillen cuando hacen el registro. ¿Sí o sí? Sin orden judicial usted no me puede registrar. Eso que está, esas garantías que están en los sistemas judiciales, en nuestro caso, ¿quién hace esa garantía? La aleatoriedad. No vale a coger la muestra, prepararte la muestra, dice, mira, es que he ido a tu casa y has encontrado cosas. ¿Vale? El fiscal tiene que garantizar que la muestra sea aleatoria. Si la muestra es aleatoria, lo que salga de aquí será prueba de bombas. El defensor, el abogado defensor, intentará defender que la muestra no es aleatoria, que es una muestra sesgada. ¿Se entiende lo que significa sesgada? Que tiene alguna... es una muestra intencional. Has elegido gente para que salga lo que tú quieres. ¿Se entiende eso? Bien. 4. El 4. El jurado se retira a deliberar. El jurado se retira a deliberar. Y habéis visto muchas películas en que se juntan los 12 jurados allí, y están 1 a 11, uno que no está conforme y pasa toda la película convenciendo al jurado que eso no puede ser, y por fuera están comprando los votos, llamando a uno. Entonces, nosotros tenemos un jurado, es decir, nosotros funcionamos de la siguiente manera. Esto, imaginaros que es la verdad. Esto es H0, esto es H1, esto es H0, esto es H1, y esta es decisión. Esta es la decisión jurado. Si tú eres jurado y decides inocente cuando realmente es inocente, pues todos estamos muy contentos. Ok. ¿Vale? Si tú decides H1 y realmente es culpable, ok. ¿Vale? Pero hay aquí un alfa y hay aquí un beta. Este alfa es la probabilidad de decidir H1 condicionado a que H0 es cierta. Vale. Dicho con palabras, es la probabilidad ¿de qué? De que un inocente sea declarado culpable. Es decir, probabilidad de que inocente sea declarado culpable. Y beta es la probabilidad de decidir H0 sabiendo que H1 es cierta. Esta es la probabilidad de que un culpable sea declarado inocente. Entonces, nuestro sistema judicial,
sistema judicial de los contrastes de hipótesis estadísticas, trabajan con un alfa igual a 0,05. Es decir, nosotros asumimos que un 5% de inocentes puedan ser declarados culpables. O dicho de otra manera, asumimos que un 5% de los encarcelados son inocentes. ¿Vale? Esto es nuestro sistema judicial. Ahora, hay otros que trabajan al alfa 0,1 o al alfa 0,01. ¿Qué significa un alfa 0,1? Es decir, si el alfa en vez del 5% es del 10%, ¿eso qué significa? Que hay un 10% de inocentes en la cárcel. ¿Vale? Hay un 10%. ¿A ti qué te interesa, por ejemplo? Que el alfa, ¿qué? Sea lo más bajo posible. Pero ¿sabes lo que le pasa cuando alfa baja? Que beta sube. Porque alfa es la probabilidad de que un inocente sea declarado culpable. Si tú el alfa lo haces muy pequeño, lo que estás diciendo es que para culpabilizar a alguien tienes que tener muchas pruebas. Eso significa que si no tienes todas las pruebas, hay muchas películas de estas que las pruebas el abogado las va puliendo y al final, y alguna de Sean Connery con un negrito que al final el negrito era más malo que la tiña, pero lo dejan libre. Entonces, todos entendéis que si disminuyo el alfa, el beta aumentará. Entonces, la solución de compromiso que se toma es trabajar con alfa del 5%. Yo asumo que trabajo con un alfa del 5%. Yo asumo que puedo tener un 5% de inocentes en la cárcel. Ese es mi sistema, ¿vale? Por tanto, el jurado cuando se reúne, ¿en base a qué? A las pruebas, toma estas decisiones. Se sigue unas hipótesis, unos datos, el jurado, ahora estáis reunidos. Y ahora hay que tomar esa decisión. Fíjate, tu hipótesis es esta. ¿Vale? Mis datos, X media era 4,8, creo recordar, la S era 4,6 y la N era 10. Estos son los datos presentados por el fiscal. Y ahora te dice, oiga, jurado, reúnase y tome decisiones. Y decida si lo envías a prisión o no lo envías. Ese es tu problema. El jurado tiene estas posibilidades. Tiene posibilidad de acertar, si decide inocente cuando realmente es inocente, si decide culpable cuando realmente es culpable, ¿vale? Y vamos a trabajar, supongamos, alfa igual a 0. Alfa igual a 0. Alfa igual al 0,05. Nosotros vamos a trabajar con ese alfa. Entonces, vamos a suponemos alfa 0,05 y que mu sub d es 0, que esto es presunción de inocencia. Las dos cosas que el jurado hace es
Vamos a suponer alfa 0,05 y mu sub d, presunción de inocencia, ¿vale? Entonces, ahora es cuando el jurado se reúne. ¿Qué sabe el jurado? ¿Qué es lo que el jurado conoce? El jurado conoce que x media menos mu partido s raíz de n se distribuye como una t de student con n menos 1 grados de libertad. Es decir, sabe que la distribución en el muestreo tiene media 0, la t, en mi caso es una t24, ¿vale? Ah, perdón, 24 no, 24 es... ¿dónde tengo el borrador? Es T9. Es n igual a 10. Gracias. Es una T9, T de student con 9 grados de libertad, ¿vale? Y sé una cosa, suponemos que mu sub d es 0. Por tanto, si mu sub d es 0, yo tengo que x media menos 0 s raíz de n se distribuye una t n menos 1. En nuestro caso, se distribuye una t9. ¿Vale? Entonces, este valor de aquí, el estadístico de contraste, que es lo que me va a ayudar a mí a tomar la decisión, el estadístico de contraste, lo que yo utilizo para contrastar, ¿quién es? Es x media menos 0 s raíz de n, que en nuestro caso era 4,8, 4,6, raíz de 10, esto es un menos 0. ¿Cuánto sale ese numerito? ¿Cuánto sale ese estadístico de contraste? Ese valor. ¿Vale? ¿Cuánto me sale ese valor? ¿3 con qué? 3,29 o 3,29. Bien, fijaros. Y ahora esta es la gracia de los contrastes de hipótesis. Yo sé que la media muestral sigue esta distribución en el muestreo. Esto es distribución en el muestreo. Entonces, atender ahora al razonamiento. Si fuese inocente, si fuese inocente, este estadístico de contraste, que acabo de calcular, es un numerito. Si fuese inocente, la media muestral, el x media, ¿a quién se tendría que parecer? A 0. Si fuese inocente, hemos dicho, suponemos mu sub d, esto es inocente. Por tanto, si fuese inocente, si realmente el cambio de la presión sanguínea entre el después y el antes fuese 0, la media muestral, ¿por dónde se debería de mover? Por 0. Este número, este estadístico, ¿por dónde se movería? Por el 0. Es decir, se movería aquí. Se movería por ahí. ¿Cuándo empiezas a tener sospechas de que el tío es culpable? Cuando empiezas a ver que el número SX media
es o muy grande o muy pequeño. Entonces, aquí es donde viene esto es 1 menos alfa, y esto es alfa medios, y esto es alfa medios. Dicho a ver si se entiende el razonamiento. Si el estadístico, si fuese verdad, si fuese inocente, el estadístico estaría o debería moverse alrededor del cero. Alrededor del cero. ¿Vale? Si podría moverse en la zona roja, sí, la zona roja se podría mover, pero nosotros hemos supuesto un alfa 0,05. Hemos supuesto un alfa 0,5. Asumimos que un 5% de inocentes estén en la cárcel. Por tanto, si el estadístico de contraste cae en esta zona roja, diremos que es culpable. Entonces, yo escribiré rechazo H0 si x media menos 0 s raíz de n, lo pongo en valor absoluto, es mayor que z, ¿cómo z? Estamos en una t, mayor que t n menos 1 alfa medios. Rechazaré la hipótesis nula si el estadístico de contraste, suponiendo que es inocente, por eso el estadístico de contraste es esto, suponiendo la inocencia, me sale en las colas, me sale en... ¿Qué significa estar en la cola en este caso? Significa que tienes poca posibilidad, tienes poca probabilidad de que sea inocente. Si fuese inocente, la media, ¿por dónde se tendría que mover? Moviéndose por el cero. Si te sale alejado, vamos a calcular quiénes son los puntos críticos. Y por eso, ahora se entiende por qué se llaman puntos críticos. Los puntos críticos es cuando pasas de inocente a culpable. Si estás dentro, en la zona verde, eres inocente. Si estás en la zona roja, eres culpable. Este punto, ¿quién es? Este es el t n-1 alfa medios. En mi caso, T9 0,025. Y este, pues es el menos T9 0,025. Si yo me voy a mi tabla de la T de Student y busco el punto crítico, si busco el punto crítico de la 9,0025 lo tengo aquí, 2,26,22. 2,26,22. Este número es 2,26,22. Y este de aquí es menos 26,22. Por tanto, rechazo H0 si 3,29, en mi caso, es mayor que 2,26,22. ¿Dónde me ha salido? Mi punto crítico está aquí. Aquí está mi punto. Este es el 3,29. ¿Veis que para el alfa del 0,05, 3,29 está a la derecha del punto crítico
si está a la derecha del punto crítico, lo que me está diciendo a mí que es culpable. Rechazo H0. Rechazo H0, lo que hay que añadir, siempre, yo tendré que escribir rechazo H0 al nivel alfa 0.05. Es decir, los rechazos tienen que ser a un determinado nivel, a un alfa, ¿vale? Porque el alfa es el que determina los puntos críticos, ¿vale? El que determina los puntos críticos. Repaso rápidamente el proceso mental, porque esta es la esencia de todo lo que vamos a hacer hasta el final de la asignatura. Van a ser contrastes de hipótesis. Primero, un contraste de hipótesis de estadísticas es un juicio. Como juicio tienes una hipótesis que es inocente, el H0, una hipótesis que es culpable, que es la hipótesis alternativa. Siempre se parte de que H0 es cierta, presunción de inocencia, presunto, nunca puedes decir que ya es culpable hasta que se demuestre. Por tanto, siempre estás con la hipótesis de que el hombre es inocente. Se formulan las hipótesis, las pruebas siempre tiene que ser, esto que estamos contando tiene que ver con la aleatoriedad, porque si hay aleatoriedad, la media muestral seguirá el teorema central del límite, tendrá una distribución en el muestreo y la podremos usar. Y el jurado, cuando se retira a deliberar, tiene 4 posibilidades: acertar, H0, decido H0 cuando H0 es verdad, decido H1 cuando H1 es verdad, y tengo 2 posibles errores. El alfa, que es el que fijamos, nosotros siempre trabajamos con un alfa. Fijo el alfa, asumo que un 5% de inocentes estén en la cárcel. Asumo que un 5% de las cosas que se saben son falsas, ¿vale? Ese 5% clásico, ¿vale? Por tanto, nosotros siempre asumiremos el alfa del 5%. Se puede trabajar también con un alfa del 0,1. ¿Qué significa un alfa del 0,1? Pues que tienes que ser, si el alfa se hace como más grande, en caso de el que primero que se mueva, pasabas por allí encarcelado. Un 0,1, ¿qué significa? Un sistema judicial más estricto. Un 0,01, ¿qué significa? Un sistema judicial más ligero. O los condados estos de los americanos, donde el sheriff paseas por allí y te encarcela. ¿Eso qué es? 0,1. Pasas por aquí, eres culpable. ¿Vale? Fijaros que el alfa, que son las colas, el 1 menos alfa es la zona interna, es la inocencia. ¿Qué pasa si el alfa lo hago pequeño? Que el estadístico, con poco que se vaya de 0, lo tendré que rechazar, ¿vale? ¿Qué pasa con el criterio? El criterio al final es la distribución en el muestreo de la media menos mu S raíz de n. Como sabéis, se distribuye T de Student con n menos 1 grados de libertad. Hay una tabla que te da los puntos críticos. Y lo más importante, suponemos H0. ¿Para qué tienes que suponer H0? Para que este mu sepas el valor que es. Suponer que mu sub d es 0 significa que el mu, que era la única cosa que quedaba desconocida, se convierte a 0.
ya tengo X media, el 0, la S y raíz de n. Eso es el estadístico de contraste. Y el estadístico de contraste se distribuye T de student. Busco los puntos críticos, y ahora se entenderá eso, busco los puntos críticos, y si el estadístico de contraste es más grande o más pequeño que los puntos críticos, es decir, están las colas, ¿vale? Entonces es culpable, es culpable. Si el rechazo H0 al nivel alfa el test es significativo. Hay significación estadística, esto es test, esto es, ¿dónde estás? Esto es test significativo. El test es significativo cuando rechazas la hipótesis nula. ¿Para qué se hace un contraste de hipótesis? ¿Un contraste de hipótesis para qué se hace? Contraste de hipótesis, fijaros, este juicio, ¿para qué se hace? No. Este juicio no se hace para ver si es inocente o culpable. Un juicio siempre se hace para culpabilizar. Nadie hace un juicio para ver si eres inocente o culpable. El Ministerio Fiscal te lleva a juicio para empapelarte. Pensadlo bien. Nadie lo llevan a juicio para ver si es inocente o culpable. Te llevan a juicio, normalmente hacen unos cargos contra ti y te quieren y lo que busca el juicio, ¿qué es? Busca que seas culpable. El Ministerio Fiscal trabaja ardorosamente para que seas declarado culpable. Lo seas o no. Pero él cree que lo eres y intenta que seas declarado culpable, ¿vale? Por tanto, el test es significativo, significan cosas cuando consigues lo que pretendías, que es que seas declarado culpable. Declararte inocente no aporta significación. Es lo que había supuesto desde el principio. Supongo que eres inocente. Ratificaría esa hipótesis. ¿Qué es lo que realmente aporta evidencia? Que el test sea significativo. En nuestro caso, si mu sub d si es culpable, mu sub d es distinto de 0 y empezamos a tener algo significativo. Por eso se dice test significativo, significa cosas eso. La inocencia no significa nada, significa que mu sub d sea igual a 0, ¿vale?